A continuación, es para mí un honor presentarles al doctor Eric Delgado. El doctor Eric es médico, especialista en epidemiología, magíster en enfermedades infecciosas y salud tropical. Tiene un máster en VIH, es miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, la Asociación Panamericana de Infectología y la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones, ASLACI. Es líder de estrategias de prevención de IAS y seguridad del paciente y actualmente dirige el programa de prevención y control de IAS en el Hospital Militar Central, en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Doctor Kerry, bienvenido a este webinar. Muy buenas tardes para todos. Es fundamental esta jornada inicial. Felicitarlos porque son, digamos, innovadores en este tipo de estrategias. Desafortunadamente el país no tiene muchos programas de fortalecimiento en educación continuada en prevención y control de infecciones. Entonces, pues los felicito como grupo, como empresa, es de valorar y de admirar estas jornadas que permiten que cada una de las personas que estamos en este momento en esta reunión y de manera virtual, haciendo extensivo estos procesos educativos más allá, permitan que las personas se integren de una manera oportuna a los programas de control de infecciones. Al doctor Diego Fernando Pérez y a la clínica, muchísimas gracias por permitirme participar. Y bueno, sin más preámbulos, ¿les parece que podemos empezar? Voy a compartir con ustedes la pantalla. Un momento, hago acá. Compartimos la pantalla y compartimos la presentación. Creo que para todos está la presentación en línea. Si hay algo que separe la pantalla o que intervenga en la presentación, por favor me informan. Bueno, el tema que nos atañe dentro del inicio de este curso es el por qué tenemos que implementar los programas de vigilancia, prevención y control de infecciones y como lo decía el doctor Narváez, esto interviene finalmente en morbilidad, mortalidad y en costos hospitalarios e indirectamente en la calidad y la seguridad de los pacientes cuando son atendidos en los diferentes centros hospitalarios. Mis antecedentes académicos, las asociaciones científicas a las que actualmente pertenezco y el asesoramiento de manera permanente en diferentes IPS, no solamente en programas de control de infecciones, sino en VIH, en hepatitis virales y en general en patología infecciosa, pues hace parte del trabajo que realizamos día a día desde hace muchísimos años. Bueno, pues no tengo conflicto de intereses y pues no represento pues ningún tipo de investigación con la IPS y por lo tanto pues no tenemos ningún problema con dictar la presentación actual. Tenemos un cronograma de trabajo, tengo muy pocos minutos, pero trataré de hablar de algo de epidemiología que debemos de saber, las estrategias de la OMS para implementar el programa de control de infecciones, porque es importante este contexto entre la tríada epidemiológica y la importancia en IAS, los programas que deben de contar y cómo las diferentes estrategias que hacen parte del programa, como es la estrategia multimodal, aislamiento, limpieza y desinfección, los bundles para prevención asociadas a dispositivos, pues juegan un papel importante frente a la articulación del mismo. Finalmente, algunas otras recomendaciones que me parecen fundamentales y pues las conclusiones y las preguntas. Entonces, cuando empezamos a hablar de control de infecciones, pues a veces tenemos por dónde empezar. ¿Qué debemos de iniciar frente a la evaluación del estado actual de la institución y por dónde debemos iniciar frente a la estrategia PSEI? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que 5 a 10% de los egresos que ingresan a nuestra institución, o que egresan más bien de la institución, pueden llegar a contraer una infección asociada a la atención en salud. Es el evento de seguridad del paciente más frecuente y aumenta por los días de estancia. Obviamente lleva a que si tenemos mayor morbilidad, probablemente tengamos más riesgo de una IAS y obviamente esto indirectamente y directamente lleva a un estado mayor de mortalidad.
1.4 millones de personas en el entorno de atención en salud presentan un riesgo a IAS, y hay estudios de prevalencia de eventos en América Latina relacionados con prestación, servicio y conducta de los trabajadores de la salud que están implícitos en la presencia de las infecciones hospitalarias. Hay factores de riesgo que son intervenibles claramente, como lo vamos a ver más adelante, y hay unos que no pueden intervenir. El paciente tiene diabetes, el paciente probablemente tenga una inmunosenescencia importante, el paciente esté con cáncer, el paciente esté con requerimiento de dispositivos que no los puedo retirar, y pues esto no lo puedo intervenir. Pero hay otros que sí intervenimos, y de esto es lo que venimos a hablar. El 5% de los hospitales cuentan con un comité de infecciones y un personal y equipos idóneos. Des en cuenta entonces, como les decía al principio, la importancia de estas estrategias de educación y de conformación de los PCI a nivel de las diferentes clínicas y hospitales del país. Las CIA surgen como una consecuencia porque hay un desbalance entre la actividad ecológica probablemente, entre este huésped susceptible, algunos microorganismos que tenemos a nivel hospitalario y el medio ambiente que probablemente no intervenimos de manera adecuada. 15 a 40% de los pacientes internados en la atención crítica resultan afectados, ¿sí? Y obviamente hay un componente muy importante frente a las estrategias y a los recursos que se implementen o que se destinen para la prevención en salud. Si queremos seguridad segura, procesos quirúrgicos seguros, pues tenemos que hacer una inversión de todas maneras en los mismos. Las infecciones más comunes fueron la infección del tracto urinario asociada al dispositivo en un 30%, la neumonía el 14%, la infección del sitio quirúrgico y la infección de piel y tejidos blandos en un 10.2% en algunos estudios que se reportan en Colombia y en América Latina, ¿sí? Y es muy importante que en Colombia, en las unidades de cuidado intensivo adulto, la tasa de incidencia, por ejemplo, de bacteriemia asociada a catéter fue de 3.7 por 1000 días catéter, y fue la más frecuente respecto a otros dispositivos. Y tenemos que, por ejemplo, estafilococo epidermidis fue el agente más frecuente causal de estos procesos infecciosos. Sin embargo, se estima que entre el 12 y el 25% de los pacientes hospitalizados, por ejemplo, tendrán un catéter urinario durante su estancia, y por cada día que una persona tiene un catéter urinario, la probabilidad de bacteriuria aumenta entre un 3 a un 7%, es decir, que el 25% de los pacientes hospitalizados tendrán una bacteriuria luego de una semana, y 100% lo van a tener al mes si dejamos este tipo de dispositivos en los pacientes. Pero algo mucho más grave es que el 10% de las personas con bacteriuria podrán desarrollar finalmente una infección asociada a este dispositivo. Para 2022, por ejemplo, en las unidades de contención de Bogotá, la infección sintomática del tracto urinario originó el 20% de las bacteremias asociadas a la atención en salud, ¿sí? Y, por ejemplo, la neumonía asociada al ventilador es la principal causa de mortalidad en infecciones nosocomiales en cuidado intensivo. Y el riesgo de infección por ventilación mecánica es mayor en los primeros días del uso del ventilador. Se estima un riesgo de 3% por día los primeros 5 días, uno del 2% del quinto al 10º día, y un 1.5% en el día 15. Entonces, intervenir, por ejemplo, en los dispositivos es una estrategia fundamental frente a los bundles que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ¿qué encontramos en el último reporte para el boletín epidemiológico de infecciones asociadas a la atención en salud, y específicamente sobre los procedimientos que vigilamos, las infecciones por parto vaginal, cesárea, herniorragias, colecistectomías y revascularización miocárdica a través de estos eventos de notificación? Y vemos cómo, por ejemplo, la incidencia de infecciones asociadas a los procedimientos para abril del año pasado, ¿cierto? Habían venido en un seguimiento con una disminución progresiva, probablemente por paquetes instruccionales que vienen enfatizándose mucho más en los procedimientos quirúrgicos, pero vemos como la supervivencia de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos pues es variable frente al grupo de cesárea por parto vaginal y parto por cesárea, y mucho más llamativo, por ejemplo, en colecistectomías versus herniorragias y versus revascularizaciones miocárdicas, donde el grupo de revascularización miocárdica pues en una P estadísticamente significativa frente al riesgo de infecciones y de supervivencia frente a este tipo de procedimientos médico-quirúrgicos. Ahora bien,
hablaba de la triada y esto se asocia no solamente al tipo de infección que se presenta frente a la intervención quirúrgica, sino, por ejemplo, el mismo grupo Grevo para la corte 2022-2023 nos muestra cómo, por ejemplo, el aislamiento de microorganismos en cuidado crítico muestra cómo E. coli, Pseudomonas aeruginosa y Estafilococo aureus, los tres primeros iniciales que les estoy diciendo que son enterobacteriales, que potencialmente son productores de carbapenemasas y actualmente, como lo estamos viendo, la coproducción asociada. Vemos que, por ejemplo, en esta diapositiva anterior, vemos como E. coli Klebsiella en unidades de cointensivo y vemos como en hospitalización E. coli, Estafilococo aureus y Klebsiella y Enterococo fecalis juegan un papel importante y muchos de ellos están asociados a la transmisión cruzada que tenemos por las deficiencias en la adherencia de la estrategia multimodal de higiene de manos en los 5 momentos. Y vemos como esta diapositiva del grupo de microbiología del INS, vemos como a través del tiempo se ha venido cambiando el reporte microbiológico y vemos como la aparición de carbapenemasas y de coproducción principalmente de metalobeta-lactamasas tipos NDM y BIN están jugando un papel importante en la intervención de la microbiología de cada una de las instituciones y en el uso apropiado de los antimicrobianos, principalmente en la estrategia de PROA. ¿Qué nos dice la Organización Panamericana de la Salud? Ojo, tenemos que tomar medidas específicas y estrategias, como lo van a ver a través del curso, principalmente en áreas críticas o como intervenciones críticas, prioridades críticas, frente a Cinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos y enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, donde hemos encontrado de 30, 50 o más porcentaje de enterobacteriales productores de carbapenémicos y obviamente asociados a las beta-lactamasas de espectro extendido y una elevada principalmente enmarcada Enterococo faecium resistente a vancomicina, Estafilococo aureus resistente a la oxacilina y otros microorganismos que encontramos en el ambiente hospitalario. Entonces recordemos que para la IAS es importante tener en cuenta 2 factores que se tienen que intervenir, las fuentes endógenas que son inicialmente asociadas a la flora y a la microbiología del paciente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en estancias superiores a 24, 48 horas en los servicios de urgencias podemos tener hasta un 30% de pacientes que ya están colonizados para enterobacteriales y que la identificación oportuna a través del tamizaje rectal juega un papel fundamental en las estrategias de aislamiento iniciales de estos pacientes que se colonizan fácilmente y que llegan a las unidades de cuidados intensivos a hospitalización y que generan o se vuelven como unos pacientes transmisores o altamente transmisores de enterobacteriales a otros pacientes. Y las fuentes exógenas, principalmente el ambiente inanimado, y aquí juega un papel fundamental en estas fuentes exógenas, las intervenciones adecuadas en limpieza y desinfección en las instituciones de salud. Esta diapositiva nos muestra cómo es importante a través de la resolución 3100 y de la reciente resolución que es la 2471 del 2022, la articulación entre el PSI y el PROA y cómo se interrelacionan específicamente los programas de enfermedades transmisibles en las instituciones de salud, la seguridad del paciente y el área de garantía de la calidad frente a la implementación de las estrategias y de la infraestructura que juega un papel importante en la prevención de IAS, por ejemplo, en aislamientos, y el hecho de validar o de apoyarnos en farmacovigilancia, todo esto para que la seguridad del paciente se implemente de una manera mucho más articulada, y todo esto para que la estrategia multimodal de higiene de manos, y no solamente para que se higienicen las manos las personas, sino para que contemos adecuadamente con los puntos de higienización de manos, con las soluciones adecuadas de higienización de manos, con los elementos asociados a la higiene de manos, con el aislamiento por transmisión, principalmente en enterobacteriales, en prevención de infecciones por Clostridium difficile y en microorganismos reemergentes emergentes como es la Candida auris. Obviamente la limpieza y desinfección en el protocolo institucional, en el papel que juega tanto el grupo tercerizado de limpieza y desinfección y el grupo de enfermería
en desinfección rutinaria y terminal, los protocolos asociados a la implementación de infecciones asociadas a dispositivos para catéter urinario, catéter venoso central y tubo orotraqueal y prevención de infección del sitio quirúrgico, el protocolo de sellamiento de obras en el momento en que se realizan actividades de obras y de infraestructura en las instituciones que generan una dinámica que potencialmente a través de esa generación de aerosoles puede generar la posibilidad de infecciones nosocomiales y obviamente el análisis de mortalidad por IES. Todo esto para que apuntemos ya sea habilitación o acreditación en las instituciones de salud. ¿Qué nos habla la Organización Mundial de la Salud? Establece a través de este programa importante, este documento que lo pueden descargar fácilmente, donde se da la ruta específica para la implementación de los programas de prevención y control de infecciones y cómo esta ruta requiere no solamente la participación de la IPS, del asegurador también, frente al papel que juega en la educación, ¿cierto? Y en el aporte frente a minimizar las infecciones en los pacientes hospitalarios, sino que también el papel del Estado y de las secretarías de salud en la implementación del programa. Entonces, la triada ecológica les decía que es muy importante porque mantener la vigilancia en el agente, en el medio ambiente y las estrategias en el huésped juegan un papel importante en esta cadena de transmisión, finalmente porque vivimos con virus, bacterias, hongos en nuestros ambientes hospitalarios, porque tenemos reservorios, porque tenemos una puerta de salida que muchas veces a través de la intervención oportuna de los aislamientos llevan a que tengamos o minimicemos brotes institucionales. Y obviamente partimos de cada uno de estos elementos que les acabo de previamente explicar, donde es la implementación de la estrategia multimodal de la higiene de manos, del lavado de manos, ya que sea que se cuente con estrategias de higiene de manos en áreas sociales dentro de la institución y en áreas críticas y semicríticas, el número adecuado de los puntos de higiene de manos con alcohol, con base en soluciones de alcohol y obviamente la intervención en salas de cirugía con el lavado quirúrgico oportuno como estrategia para prevención de ISO. ¿Y por qué esto es un problema? Porque la microbiología de nuestros pacientes y de nosotros pues hace que tengamos 3.7 por 10 a la 13 células, pero si vemos la carga microbiológica de esas bacterias, pues vemos que en el colon, en la placa dental, en la saliva, en el intestino delgado, pues hay un número importante de microorganismos y no solamente eso, sino que literalmente somos mitad humanos, mitad bacterias y que esto genera una posibilidad de ser colonizados los pacientes en las estancias hospitalarias prolongadas. Y lo vemos acá que el intestino, principalmente con su aporte de más de 1000 gramos, pues genera la posibilidad de que los enterobacteriales en los pacientes sean el factor de riesgo para la colonización y para la translocación bacteriana, pero no solamente eso, sino que en el personal de salud que incumple los procesos de limpieza y desinfección y de higiene de manos, pues se vuelvan fuente de transmisión en los diferentes servicios. El riesgo de infección también depende de la dosis bacteriana, o sea, la contaminación. Si tomamos esta fórmula matemática para infección del sitio quirúrgico, pues no solamente tenemos algunos factores de resistencia del huésped, sino también la virulencia y la dosis bacteriana a través de la contaminación de la piel y del uso inadecuado de la preparación de la piel, principalmente en cirugías de ortopedia y en cirugías cardiotorácicas, donde probablemente tenemos que tomar otras decisiones en preparación de la piel adicionales para prevención de ISO. Porque entonces en este modelo conceptual des en cuenta que juega un papel importante en la reducción de la tasa de contaminación que consecuentemente reduce el riesgo de infección, por ejemplo, en infección del sitio quirúrgico. Y también dentro del contexto del cambio del sistema, no voy a hablar de toda la estrategia multimodal, pero sí específicamente dentro de estos escenarios de sistemas cerrados, de no permitir el reembase, de la calidad del agua y de los grifos, de la ausencia de toallas, de la eficiencia de procesos de limpieza y desinfección, de la calidad de los elementos y de los insumos que tenemos en diferentes áreas y obviamente, por ejemplo, este tipo de estrategias como que, ojo, mire, es un área restringida, higienícese las manos, coloque sus dispensadores con sus habladores de manera adecuada, coloque dispensadores en oficinas, ¿cierto? Donde el área administrativa también se comprometa, coloquemos otros tipos de insumos que tienen otros efectos por residuales, ¿cierto?
dispensadores en las unidades de trasplantes, en las unidades de cuidado crítico y obviamente en escenarios de difícil ubicación de higiene de manos y obviamente también tengamos pues que dentro del cambio del sistema contemos con elementos adecuados y una estrategia que tomamos es pues que obviamente estos secadores de aire caliente pues no deben estar al menos en las áreas hospitalarias como medida para que se sequen nuestras manos. Y llevar esto a los indicadores, porque si no manifestamos esto con indicadores para mirar dónde estamos fallando y qué intervenciones vamos a hacer, no solamente en higiene de manos global, sino por servicios, por momentos, por especialistas, el consumo de soluciones por UCIs y de manera global, tanto de alcohol como clorhexidina, la adherencia en salas de cirugía, las capacitaciones del mes y obviamente la implementación de la estrategia frente al compromiso de familiares y de pacientes para que llevemos esto a buen término. El segundo punto que es fundamental es, bueno, vamos a, como lo va a hablar ahorita mi colega, acerca de aislamiento, no me voy a detener acá, pero sí que tengamos claro, si requiere aislamiento, entonces ese paciente requiere unas precauciones estándar o por el contrario necesitamos un aislamiento protector en cierto grupo de pacientes. Nosotros en la institución acá tenemos para precursores hematopoyéticos, específicamente porque aquí hacemos trasplantes, precauciones por contacto, por gotas, vía aérea y obviamente contacto aerosol, que es un tema que manejamos aquí entre la institución y obviamente dentro del escenario del uso adecuado de los elementos de protección personal. Y como nos dice nuestro gran líder, donde quiera que se brinde atención del paciente, pues el cumplimiento estricto de las pautas de prevención de infecciones es esencial para garantizar la atención segura. Y todo esto también amarrado al componente de que tengamos microorganismos en superficies. Ninguno aquí de los que me está escuchando tiene claridad, o más bien, todos tenemos claridad sobre que los microorganismos como Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas y Enterobacter, pues viven en las superficies de las unidades de los pacientes, ¿cierto? Entonces la limpieza rutinaria 3 veces al día, la limpieza terminal, en especial en los pacientes con aislamiento, es fundamental. Y estrategias de auditoría, ya sea con luz ultravioleta o con luminometrías o con ATPs es fundamental para intervenir este tipo de auditorías, porque al ojo no nos sirve, tenemos que tener auditorías y además de eso, pues diferentes estudios como lo estoy mostrando acá, donde las superficies pues generan la posibilidad de transmisión de microorganismos en los pacientes hospitalizados y entre el personal que va de una habitación a otra. Y estos puntos de alto contacto pues realmente todos son muy bien conocidos, pero realmente estamos limpiándolos y desinfectándolos adecuadamente. Y esto lo hablo porque es que el proceso no solamente es limpieza con el barrido del material particulado, sino también con la desinfección y el uso adecuado de elementos que tengan una evidencia frente a la desinfección. ¿Y esto por qué es importante? Porque los niveles de desinfección no es lo mismo que yo tenga un desinfectante de alto, intermedio o bajo, donde probablemente solamente tenga cubrimiento para virus cubiertos y ciertos microorganismos como bacterias, donde tenga efecto principalmente, por ejemplo, sobre micobacterias o virus desnudos pequeños que tienen un papel importante en transmisión. Y obviamente el uso de aldehídos, el uso de dicloroisocianurato. Vemos como para algunas estrategias los amonios de quinta y sexta generación son muy importantes, pero vemos como a través de la evidencia pues tenemos que estar muy atentos de las soluciones que utilizamos. El seguimiento, o más bien la implementación de los protocolos, y ya casi para terminar. Entonces, específicamente sobre infecciones asociadas a dispositivos, es fundamental que no solamente se implemente, sino se haga una validación y una verificación del cumplimiento de los mismos para que intervengamos de manera oportuna estos y la guía de profilaxis antimicrobiana en salas de cirugía, que es fundamental. Otra cosa que quiero comentarles que me parece muy importante, estos son los estudios que buscamos sobre el uso de los teléfonos celulares. Y si se dan cuenta a través de toda esta casuística, se dan cuenta que 1 de cada 2 celulares allá en los hospitales pues está lleno de bacterias, y las bacterias principalmente son o estafilococos o gram negativos tipo E. coli, que se transmiten porque no limpiamos nuestros teléfonos celulares, los utilizamos todo el santísimo día, pero no limpiamos nuestros teléfonos celulares o lo utilizamos en áreas críticas, cuidado crítico, salas de cirugía, y no tenemos la precaución de que limpiemos adecuadamente los teléfonos celulares. Y otro tema importante es el uso de la bata médica en la atención,
Una cosa es el médico que está en el área administrativa o que está en su oficina o que estamos pasando diferentes actividades académicas, y otra cosa es cuando voy y toco el paciente, porque el antebrazo, los bolsillos, todo esto se sirve de focos y se vuelve un fomite para principalmente la transmisión de microorganismos, o porque vemos del hospital A al hospital B, al hospital C, al médico con la misma bata, ¿cierto? O cada cuánto estamos realmente haciendo el proceso de lavado adecuado de las batas del personal médico, y vemos como, por ejemplo, nos tomamos fotografías, ¿cierto? Y intervienen que vimos del paciente A al paciente B al paciente C, o cómo el teléfono celular se vuelve un tema que no tiene una educación adecuada, como vemos, por ejemplo, en las calles, allá haciendo mercado, los médicos con sus batas muy bonitas y todo eso, pero pues eso es para el área médica y específicamente para los servicios de asistencia hospitalaria, y no para estarle dando vueltas al municipio con la bata, o por ejemplo que salgamos con los elementos de protección personal o estemos dando vueltas por toda la institución cuando las batas están específicamente en uso para áreas, por ejemplo, en aislamientos, ¿cierto? Entonces, y ya para terminar, muy importante que las infecciones, pues tengamos a través del ciclo de acción trimestral la selección de casos de posible mortalidad de IAS, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, la aplicación de definición de mortalidad, la aplicación de la herramienta de tamizaje de eventos centinelas para mortalidad, las necesidades si requieren del protocolo de Londres, y obviamente la verificación. ¿Y por qué esto es importante? Porque los pacientes se nos mueren también de IAS, y si no hacemos el ejercicio de mirar qué fue lo que pasó, qué fue lo que fallamos, pues no vamos a tener en cuenta este nivel de evitabilidad de las IAS, donde, bueno, ese paciente tenía la probabilidad de morirse, podíamos evitarlo, y había riesgo realmente de que ese paciente se muriera por factores no intervenibles. Entonces, todo esto es muy importante para que finalmente se analicen las intervenciones que llevan a que probablemente podamos minimizar la posibilidad de mortalidad por IAS en las instituciones. Para concluir, el PIT hace parte de los procesos de habilitación y acreditación. Es fundamental que las instituciones implementen la resolución 2471. Se requiere una inversión, un costo económico, totalmente de acuerdo, pero ustedes lo van a ver que a largo plazo vamos a tener una disminución en costos. Un ejemplo, nosotros aquí tuvimos para el 2018 un análisis de costos de infecciones asociadas a catéter. Para ese entonces más o menos el costo podría ser alrededor de $10,000 por cada infección. Teníamos más o menos entre 30 a 35 infecciones. Hemos bajado a menos de 20 infecciones por año. Por lo tanto, hemos logrado disminuir ese gasto en más de $150,000, ¿cierto? Pero ese proceso no se logra si no implementamos estas estrategias, ¿cierto? Se requiere talento humano capacitado y idóneo, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, pero comprometido, que esté ahí molestando y que sea líder en cada una de las áreas. Una cultura organizacional, si no comprometemos a todos en este tema, pues no lo vamos a lograr, ¿cierto? Finalmente, para impactar en morbilidad y mortalidad, el garantía de la calidad somos los compañeros ideales de garantía de la calidad y de seguridad del paciente frente a la implementación de esas estrategias, y no se evidencian resultados con procesos a medias o parciales. O sea, si usted tiene el área de control de infecciones con 3 personas, pero no tiene garantía de la calidad, pues se queda corto. Si no tiene personal en salas de cirugía en cuidado intensivo comprometidos, pues se queda corto. Si no tiene tecnología en PCR y se están demorando 8 o 10 días los reportes de cultivo, pues no vamos a tener el impacto que necesitamos. Entonces, las cosas se requieren de manera total para que podamos implementar estas estrategias en prevención de infecciones. Entonces, ya con esto, pues tenemos una mayor claridad, un camino un poco más estricto, y de ahí para allá es fortalecer, implementar y mejorar las adherencias para lograr 90-95% de impacto finalmente en morbilidad y en mortalidad. Y bueno, los dejo porque el avión me deja. Estos son mi celular, mi WhatsApp, mi LinkedIn, mi canal de YouTube para lo que necesiten en control y prevención de infecciones y en otras enfermedades infecciosas. Muchas gracias por la invitación.